Hola chicos, buenos días. Una vez más, esta semana vamos a tener nuestra historia de la Biblia. Hoy nos toca un personaje muy particular que se llama Ezequiel, un profeta que tuvo muchas visiones, que Dios siempre le estuvo hablando. Y algo que me ha gustado de Ezequiel es que tuvo un corazón obediente y un oído muy atento para la voz de Dios. Entonces, chicos, comenzamos con la historia de este día. Ezequiel fue elegido por Dios para que pudiera llevar un mensaje muy claro a los israelitas. Los israelitas representan el pueblo de Dios y Dios estaba determinando disciplinarlos, ¿verdad? Ponerlos en corrección porque ellos estaban desobedeciendo a Dios. Eran personas que se quejaban de todo, personas que estaban adorando a otros dioses, personas que ya no tenían esperanza, personas que ya no estaban adorando a Dios de manera correcta y como Dios pedía, y ya su corazón ya no estaba alineado con el de Dios. Entonces Dios le empieza a dar instrucciones a Ezequiel porque Dios ha determinado este castigo para su propio pueblo y los quería poner como ejemplo a todas las naciones de que el Dios de Israel es un Dios de palabra, es un Dios que cumple su palabra y es un Dios que ejerce también disciplina por amor. Entonces Dios le dice a Ezequiel que por favor haga un dibujo sobre barro de la ciudad de Israel, ponga los límites de la ciudad y posteriormente ese dibujo estaba representando a la totalidad del pueblo de Israel, a la totalidad de la ciudad que iba a ser conquistada muy pronto, porque Dios así ya lo tenía planeado. Iban a pasar hambre, iban a pasar sed, iban a estar en una disciplina y en una corrección muy, muy dolorosa. Entonces Dios le dice a Ezequiel que haga este dibujo en el barro y posteriormente él tenía que también pasar o simular el castigo que iba a venir sobre el pueblo. Dios le pide a Ezequiel que por favor 390 días se quedara acostado de su lado izquierdo y posteriormente iba a cambiarse a su lado derecho por 90 días, porque estos representaban los reinos de Israel en ese momento. Pero Dios le dice a Ezequiel que no se preocupe, que entendía que él se iba a cansar, que entendía que le iba a doler todo y que como no podía moverse, Dios era el que lo iba a mantener atado con unas cuerdas. Luego le dice que durante su estancia en esa posición del lado izquierdo y derecho, él iba a comer ciertas porciones de sus alimentos y cierta porción de agua, que también eso tenía mucho que ver con el castigo que iba a recibir su pueblo. Entonces, lo curioso es que cuando Dios le pide a Ezequiel, le da más bien a Ezequiel la instrucción de cómo va a cocinar sus alimentos, le dice Dios a Ezequiel que va a usar como combustible, como fuego, como manera de fuego, o leña más bien. No iba a utilizar la leña, no iba a usar carbón, iba a utilizar el popó de la vaca. Y aunque a Ezequiel le parece algo extraño lo que Dios le pide, Ezequiel sin embargo obedece a Dios y es así como cocina su alimento y es lo que hace Ezequiel para obedecer a Dios. La palabra dice que Ezequiel lo hace y posteriormente Dios le pide que al terminar ese tiempo él vaya por Israel, no sin antes haberse cortado el cabello y rapado la barba. Se quitó la barba, se quitó el cabello y lo seccionó en partes
en partes que Dios le dio, terceras partes de todo el cabello que se quitara, y cada parte también determinaba lo que iba a suceder con el pueblo de Israel. Entonces una parte la quemó, que es la conquista de Israel, una parte la cortó a la mitad y la echó al aire, que significaba que el pueblo de Israel se iba a esparcir por todo el mundo, se iba a esparcir por muchos lados, y otra parte la iba a tener amarrada en la orilla de su capa. Entonces Ezequiel hace todo lo que Dios le estaba pidiendo y le dice Dios que él iba a cumplir su palabra. Él no era un Dios mentiroso, así que iba a tener un castigo su pueblo a causa de la forma en la que se estaban conduciendo hacia con él. Se habían olvidado de adorarlo, se habían olvidado de obedecer la ley que les había dado a través de su siervo Moisés. Entonces pasa todas estas cosas en la vida de Ezequiel y de nuevo Dios le da otra visión. Dios lleva a Ezequiel a un valle que está lleno de huesos secos. Y Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, ¿tú crees que estos huesos puedan volver a vivir? Y Ezequiel le dice, Señor, solo tú lo sabes, tú sabes todo. Y le dice Dios a Ezequiel, bueno, di que entonces se unan estos huesos y le regrese la carne a su lugar. Ezequiel entonces habla en el nombre de Dios y los huesos empiezan a juntarse, empiezan a formar de nuevo el cuerpo, así como lo conocemos nosotros, ¿verdad? El cuerpo humano. Empiezan a unirse cada una de sus partes, luego empieza a ponerse los tendones, los músculos, y vuelven a cobrar vida todos estos huesos secos. Y Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, todos estos cuerpos, todos estos que has vuelto a la vida, que han regresado a la vida, todos estos huesos secos que hoy tienes delante de ti, que ya están cubiertos de nuevo de carne, representa a mi pueblo que dice que son como huesos secos. Diles que van a volver a vivir, van a volver a tener esperanza, porque yo soy su Dios. Wow, es maravilloso lo que Dios puede hacer con nuestra vida, con nuestro corazón. Vemos que Ezequiel tuvo un corazón muy obediente, un oído muy atento a cada instrucción que Dios le dio para su pueblo. Entonces, niños, tenemos que aprender de Ezequiel a ser niños y personas obedientes. Tal vez mamá y papá no vean las noticias estando ustedes presentes, pero pregunten cuáles son las indicaciones de nuestras autoridades con respecto a la enfermedad del coronavirus. Yo sé que muchos ya saben acerca de esta enfermedad que es muy contagiosa y que por eso estamos ahorita en casita resguardados. Dios puso nuestras autoridades, al gobernador, al presidente municipal, a cada persona que está de autoridad o en autoridad, fue puesta por Dios. Ezequiel fue un hombre que escuchó atento las indicaciones de Dios y un corazón dispuesto siempre a la obediencia de la palabra de Dios. Entonces, si Dios puso nuestras autoridades, quiere decir
que necesitamos ser atentos a esas palabras y también ser obedientes. Ahorita mamá y papá deben de saber ya que el quedarnos en casita es una indicación de nuestras autoridades civiles y necesitamos obedecerlas. También sabemos por indicaciones de nuestras autoridades que no podemos ir más de 2 personas en el mismo vehículo, o si vamos a salir en el vehículo por alguna situación de emergencia o porque necesitamos ir a comprar, de preferencia solo vaya una persona, o si van a ir 2, ¿verdad? Una es la que maneja y en la parte de atrás va a ir la otra persona. También nos piden usar el cubrebocas, mantener limpias nuestras manitas, mantener limpio todo lo que usamos y todo lo que está en casita. Entonces, seamos como Ezequiel. Tengamos oídos atentos a las indicaciones de papito, de mamita o de nuestras personas de autoridad y un corazón obediente. Entonces, vamos a ver bendiciones a nuestras vidas. Yo sé que muchas veces ustedes desean un juguete nuevo, un libro para colorear, quieren cosas que tal vez ahora no es el momento para que las tengan, pero Dios va a recompensarles con esas cosas que ustedes quieren cuando sean niños atentos a su palabra y a la voz de mamá, de papá, y cuando tengan un corazón dispuesto a la obediencia, no solo de la palabra de Dios, también de papito y de mamita. Así que les animo, chicos, a que practiquen la obediencia y practiquen la atención. Escuchen con atención todas las indicaciones que se les den y van a ver recompensas. Entonces, esta semana va a estar otra vez llena de aventuras con nuestros personajes de la Biblia y de las historias que van a ir viviendo estas personas elegidas por Dios para llevar su mensaje, y van a conocer a muchos personajes que yo sé que en su debido tiempo van a impactar sus vidas. Así que chicos, disfruten esta semana. Muy pronto nos vamos a ver. Primeramente Dios, vamos a regresar a la escuelita y vamos a seguir disfrutando de cada uno de nosotros. Los amo, les mando un beso, un abrazo y mis oraciones para ustedes. Bendiciones. Hasta pronto.